Hola niños, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Saben, nosotros, los colaboradores del Sábado Infantil, los hemos extrañado muchísimo todo este tiempo. Sabemos que no podemos reunirnos aún, ya saben, por esta cuestión de la cuarentena y de este virus. Debemos de estar muy bien protegidos. Pero ¿saben qué? Tengan paciencia. Primeramente Dios, pronto volveremos a tener los sábados infantiles como anteriormente los teníamos. ¿Sí lo recuerdan cómo era eso? Mm, ¿Recuerdan la bienvenida? ¿Recuerdan también cuando empezábamos a jugar un poco? Y de ahí teníamos, sí, claro, la lección, también así los cantos que entonábamos y después nuestro tiempo de juego. La verdad es que era un tiempo maravilloso para mí en lo personal y yo creo que para ustedes también porque yo los veía cómo se divertían. Pero bueno, primeramente Dios, nos volveremos a ver pronto en la iglesia. Bueno, niños, el día de hoy les traigo una lección que viene con una gran promesa que nuestro Señor Jesucristo nos la hizo saber cuando Él estuvo aquí en la tierra. Esta promesa tiene un gran valor para todos los hijos de Dios. Esta promesa se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33. Bueno, pero antes de ir a esa porción bíblica, es necesario que nosotros pongamos en oración este tipo. Así que les invito a que cierren sus ojos y que inclinen su rostro para ir a Dios en oración. Vamos, niños, vamos a orar. Bendito Señor y Padre, que estás en todo lugar. Santificado sea tu nombre, Dios. Gracias te damos por todo este tiempo que tú nos has permitido, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener en donde vamos a leer tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú nos bendigas, Señor, nos abras el entendimiento, Señor, y toques nuestros corazones a través de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a la lectura bíblica, que dice, en Mateo 6:33, dice la palabra de nuestro Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando les hablaba a sus discípulos, mientras les explicaba lo malo que era afanarse por las cosas materiales o seculares al camino de Dios. Creo que todos estaremos de acuerdo en que al menos, o bueno, la mayoría hemos escuchado estas frases alguna vez, como por ejemplo, primeramente Dios, voy a sacar 10 en el examen, o Dios mediante, voy a llegar a tal lado, o tal vez escuchen, Dios dirá. Estas frases se relacionan mucho al tema que hoy les traigo el día de hoy, que es poner a Dios en primer lugar. Lo sé, tal vez es muy fácil decir estas frases, pero la experiencia de vivirla es muy, muy diferente, es otra cosa totalmente diferente. Poner a Dios en primer lugar no es tan fácil, pero tampoco es imposible hacerlo. En ocasiones hay una enorme distancia entre lo que decimos, en este caso como las frases que les mencioné, a lo que realmente es hacerlo o ponerlo como primer lugar en nuestras prioridades. Porque recordemos el pasaje de Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El día de hoy quiero contarte una historia que es de gran ejemplo en mi vida. Esta historia habla de 4 hijos de Dios, así como tú y como yo. Ellos pusieron a Dios primero en todo y sobre todo, sin importar las consecuencias que esto le trajera. Esta historia se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Así que vamos a buscarla. El capítulo, pues, tiene como título inicial Daniel y sus compañeros en Babilonia. Dice la palabra de Dios, que en el año tercero del reinado de Joacim, del rey de Judá, vino otro rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió todo Jerusalén y la tomó. Una vez que tomó Jerusalén, para sí, este rey le dijo al jefe de los eunucos que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Es decir, que fueran muy inteligentes, que fueran sabios en todo, que fueran
casi perfectos en apariencia y en todo. Les señaló el rey también que los trajera ahí con él y que les iba a dar de comer de sus alimentos, de su ración. Entonces el jefe de los eunucos trajo a 4 muchachos llamados Daniel, al cual le cambió el nombre, le puso Belsasar, a Ananías, el cual llamó Sadrach, Misael, el cual llamó Mesac, y a Azarías, al cual llamó Abednego. Estos eran los 4 muchachos que había traído. Pero Belsasar, que era Daniel, siendo el líder de ellos, era un fiel seguidor de Dios, era un siervo fiel a Dios. Él, en algún momento, cuando le ofrecieron la porción del rey, decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, a los cuales sus amigos lo siguieron y solicitaron al jefe de los eunucos que le dieran un alimento diferente. El jefe de los eunucos estaba muy dudoso porque pues él sabía que si no seguía las órdenes del rey, esto le podría costar hasta la vida. Pero Dios, que estaba con Daniel, lo puso en gracia y en buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Y éste les trajo las porciones que ellos querían, que eran legumbres. Daniel le dijo al jefe, ¿sabes qué? Pues ponnos a prueba, te pido que nos des de comer legumbres y al cabo de unos días, si tú ves que nosotros no estamos mejorando, pues vamos a hacer lo que tú nos digas. El jefe de los eunucos pues accedió a que le dieran de comer las legumbres. Por eso cada día que iba durante esos 10 días, él iba a darles la porción del rey, pero en vez de darles esa porción, les daba lo que pedía Daniel y sus amigos. Una vez que pasaron esos 10 días, se dieron cuenta, o el jefe de los eunucos se dio cuenta, que las porciones que les daba a Daniel y sus amigos eran de mucho más beneficio que las porciones que estaban comiendo las demás personas. Es decir, que tenían mejores resultados. Después de varios días pasados, el rey Nabucodonosor solicitó la presencia de los 4 muchachos para evaluarlos en todo conocimiento y ciencia. ¿Y qué creen? Resultaron ser 10 veces mejores que todos los que estaban ahí, incluso que los magos y astrólogos que habían en el reino en ese momento, gracias a nuestro Dios, que Él siempre los estaba bendiciendo. Un día, el rey estaba durmiendo y tuvo un sueño que le perturbó su espíritu. ¿Les ha pasado que han tenido pesadillas? Bueno, a este rey le pasó eso. Él tuvo una pesadilla y se despertó muy de mañana, o mejor dicho, muy de madrugada, espantado por esa situación. Entonces, él inmediatamente habló a toda la gente que estaba a su cargo, a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, ya que para que lo ayudaran a descifrar ese sueño que él había tenido. Pero el rey pues no se acordaba de ese sueño. Él solo sabía que había soñado mal, pero no sabía. Y los astrólogos y magos pues no podían adivinarlo porque ellos necesitaban saber qué estaba sucediendo, qué había soñado para que ellos pudieran interpretar ese sueño. Obviamente, el rey, al darse cuenta que estas personas no podían interpretar su sueño, aún según llamándose sabios, se enfureció muchísimo. Se enfureció tanto que declaró un edicto que todos los astrólogos, que todas las personas que fueran adivinas, que fueran asesinadas en el reino. Esto obviamente espantó mucho a todas esas personas que se dedicaban a eso. Obviamente, entre todas estas personas estaban también Daniel y sus amigos, pero ellos no estaban en presencia del rey cuando él decretó esto. Cuando ellos se enteraron de que habían hecho ese edicto y que los iban a asesinar, Daniel fue con un jefe del rey que se llamaba Ariot, para que lo llevase con el rey, para que le interpretara el sueño
de una vez con él y pues bueno, que lo llevara con el rey. Una vez que ya estando con el rey, él le dijo, ¿no? Pues voy a interpretar tu sueño. Entonces el rey Nabucodonosor, una vez que Daniel estuvo delante del rey Nabucodonosor, le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Entonces, pues Daniel fue con sus amigos y les contó. Estos cuatro se pusieron a orar y le pidieron a Dios, pues la sabiduría. Y como sabemos, Dios es sabio de todo y Él sabe todo cuanto secreto podamos tener. Entonces, Dios le reveló a Daniel el sueño que Nabucodonosor había tenido. Bueno, una vez que Daniel supo o Dios le reveló el sueño del rey, fue Daniel a ver nuevamente al rey y le explicó el sueño que él había tenido, que había soñado con una gran estatua de diferentes tipos de elementos, de oro, plata, hierro, bronce y otras mezclas de elementos. Esta estatua representaba su reino. A su vez, era destruida por otro rey. Cuando el rey entendió el sueño que había tenido, él se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e inciensos por lo que había hecho, ya que él había podido interpretar un sueño que ni el mismo rey recordaba. La verdad es asombroso, ¿no creen? Imagínense tener a una persona que le fuese revelado todo, todos nuestros sueños, todos nuestros secretos, incluso aun cuando nosotros hemos olvidado cosas. Bueno, pues a Daniel le pasó esto, gracias a Dios. Pero bueno, el rey le otorgó el poder para poder gobernar dentro de Babilonia y lo puso como uno de los mayores. Tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la cual era muy grande, y envió al rey a que reuniesen a todas las personas del pueblo y estuvieran ahí cuando se inaugurara la estatua. Esta estatua obviamente hacía representación a él y él quería que todos la vieran. Al lado de esa estatua había un horno que llamaba la atención, que decían, bueno, pues ¿para qué es ese horno? De pronto se levantó una persona y dijo, todos aquellos... De pronto se levantó una persona, uno de los que iba con el rey, e hizo un mandato, que todo el pueblo al oír el son de la flauta, del tamboril, el arpa, de cualquier instrumento musical, tenía que postrarse para adorar la estatua que el rey había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron. De pronto, de en medio de todos ellos, se levantó una persona que era como que el vocero del rey, y él dijo, a todos aquellos del pueblo, al oír sonar la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y cualquier instrumento musical, deberán postrarse y adorar la estatua que el rey había levantado. ¿Y qué creen que pasó? Al momento siguiente, se escucha la música y entonces toda la gente comenzó a postrarse. ¿Pero qué creen? Así es, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hijos de Dios, ellos no se arrodillaron ante esa estatua. Y la verdad, pues causaron cierta molestia, tanta molestia que entre los que estaban entre ellos los vieron y pues ya saben, cuando hay personas que tienen envidia, lo primero que quieren hacer es daño. Y estas personas fueron inmediatamente con el rey a decirle, oye rey, ¿qué crees? Tú diste esta orden, tú diste que cuando se cantara, se escuchara un ruido de bocina o cualquier otro tipo de instrumento, deberíamos postrarnos y adorar tu estatua. ¿Y qué crees? Hay 3 jóvenes entre nosotros que no lo están haciendo.
Entonces el rey pidió de forma enfurecida o enojado que trajeran a esas 3 personas que decían. Una vez delante del rey, Sadrach, Mesach y Abednego, pues el rey les dijo que porque no se habían postrado, ¿no? Ellos tenían sus creencias. Hablando el rey con ellos, les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces ellos respondieron diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En ese momento volvieron a tocar las bocinas y todos los instrumentos, y no hicieron caso nuevamente. Ellos se quedaron de pie. Entonces unos guardias tomaron a estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey, enfurecido porque no habían hecho caso, pidió a los soldados que calentasen más el horno. Lo calentaron hasta 7 veces más de lo acostumbrado. Era un calor terrible, pero el rey estaba muy enojado porque ellos no hacían lo que él quería. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados dentro del horno de fuego. Una vez dentro, entonces el rey se acercó a la puerta y vio que había 4 personas. Él, una vez dentro del horno, estos 3 muchachos, el rey estaba afuera sentado. Entonces, de pronto, se espantó el rey y se levantó apresuradamente y dijo a los que estaban con él: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron que así había sido. Entonces el rey dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces el rey se acercó a la puerta y llamó a Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos salieron de medio del fuego. ¿Y qué creen? No tenían ninguna quemadura o rasguño en su cuerpo, incluso su ropa estaba intacta, ni un pelo se les había quemado. ¿No es sorprendente esto? Cuando el rey los vio, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere la blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea asesinado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Así es, niños. ¿Cómo ven esta gran historia de estos 3? De esta manera, el rey Nabucodonosor también conoció a Dios. ¡Qué historia tan sorprendente!, ¿no creen? Estos 4 muchachos, desde el momento en que fueron capturados, decidieron poner a Dios en primer lugar. Al no contaminarse con la comida del rey, decidieron poner a Dios en primer lugar al buscarlo en oración cuando necesitaban de su ayuda. Y también decidieron poner en primer lugar al obedecer su palabra y no a la del rey, aun cuando su vida dependía de ellos. Dios desea que nosotros lo pongamos siempre en primer lugar, sobre todas las cosas. Dios desea que nosotros lo pongamos siempre en primer lugar, sobre todas las cosas. Que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos sea ir
a Él en oración y darle gracias por este nuevo día que nos permite vivir. Que le demos más prioridad a leer su palabra en vez de ver caricaturas. No es malo que hagamos estas otras cosas, lo malo es la prioridad que le damos. Como dice el versículo que leímos en el inicio, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y saben qué es lo mejor de ponerlo en primer lugar? Que Él nos dará todo al fin del día. Es decir, todas esas cosas que tanto deseamos y que queremos hacer, el Señor nos la da en su debido tiempo. Como dice al final el versículo, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios ha prometido proveerlo todo. Para concluir, quisiera darle 3 pasos que nos ayudarán a poner a Dios en primer lugar. El primer paso es este. Pasa tiempo con Dios. Conócelo leyendo su Biblia. Ve a Él en oración y pídele lo necesario para tu vida. Esto es muy importante. Debemos tener una relación muy estrecha con Dios y en todo tiempo tenemos que estar en comunión con Él. Así que es importante que lo conozcamos, que pasemos todo el mayor tiempo posible con Dios. El segundo punto es obedece a Dios. Una vez que hayamos cumplido el primero, es necesario hacer el segundo. Tenemos que obedecer su palabra. Ahí encontraremos la guía para poder estar con Él, estar en comunión con Él y ponerlo en primer lugar. Y el tercer y también muy importante punto es esfuérzate. Ora en todo tiempo, aun cuando la situación sea difícil, no olvides tu meta. Si en tu corazón está el poner a Dios en primer lugar, es importante que estés orando, obedeciéndole y esforzándote cada día de tu vida. Espero que este tiempo que hemos compartido haya sido edificante para ti, porque para mí lo fue. Esperamos verte pronto. Los extrañamos un montón todos aquí en el Ministerio del Sábado Infantil. Por favor, cuídense y cuiden a sus papás. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima, niños.